A estas alturas, la negativa de registro a México Libre ha sido ampliamente comentada, tanto como la camaleónica y convenenciera postura del expresidente Felipe Calderón, que pasó meses defendiendo al Instituto Nacional Electoral de los señalamientos que le hacía cada rato el presidente López Obrador, que descalificó las denuncias por fraude en el pasado, particularmente cuando pues el fraude le favoreció en 2006, que la fraudulencia acompañó el proceso de registro de ese partido México Libre al acumular firmas falsas o ilegales y luego recibir donativos oscuros a través de una app que el mismo organismo electoral le señaló era indebido desde hace un año. También se ha comentado la negativa de registro a las redes sociales progresistas, este partido o este intento de partido que está relacionado con el Bester Gordillo y el partido Fuerza Social por México, quizás en menor medida, pues la de otras formaciones que intentaban treparse, encaramarse en la arena electoral. Y finalmente, pues se ha comentado lo relativo a la ahora Partido Encuentro Solidario, que es la reedición del Partido Encuentro Social, el partido aliado del presidente López Obrador en 2018, que en ese caso sí consiguió el registro. Dado el paso de los días, también la euforia que predominó en los primeros momentos por la derrota de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, así como por la espera de lo que pueda suceder en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando conozca cada uno de los casos de estos partidos, pues hay un tema que me parece importante abordar y que tiene que ver con el sistema de partidos, con la forma en la que se articulan y lo que se alcanza a ver como un denominador común en cada uno de los casos que hemos mencionado. Pero antes debo insistir en algo que no tiene nada que ver con el tema, pero que de todas maneras quiero hacerlo, y es que se suscriban a este canal que con la producción de Sensor Agencia Audiovisual pues está generando cada vez más contenidos y que pues nuestra única intención es que este sea contenido de su interés. Lo que podemos saber si usted nos hace el favor de dar clic al botón rojo, de activar la campanita para que le lleguen las notificaciones, le avise cada vez que surja un nuevo material. Y dicho lo anterior, pues vuelvo al tema. ¿Qué es este común denominador entre los partidos o el intento de partidos que el INE votó el 4 de septiembre? Y ese denominador común es el corporativismo, es decir, la organización política con base en asociaciones representativas de afinidades y de intereses concretos y la colaboración de esas asociaciones con intereses, en este caso, pues en la competencia política. El corporativismo ha sido un factor clave en el estancamiento político mexicano, en el control de la sociedad a través de gremios que se arrogan la representación de los ciudadanos para evitar conflictos de naturaleza política, económica o social. Ha estado tan presente que hasta la comedia política desde hace mucho tiempo, en especial la caricatura, se ha hecho cargo de parodiar lo que hace años era parte de la normalidad en el régimen hegemónico priista, cuando se presenta, por ejemplo, pues en las caricaturas, en las películas, la Asociación Revolucionaria de Pescadores similares y conexos de la República Mexicana, bajo las siglas de alguna federación, que puede ser la CTM, la CNC, la CROC, la CROM, la UGOSEM, la CNOP, pues entre las más conocidas. El líder charro que encabeza normalmente este tipo de organizaciones. En México, el corporativismo inició de manera formal con el presidente Lázaro Cárdenas, fue evolucionando en la integración de los grandes sectores del PRI, el obrero, el campesino, el popular, para luego, pasada la hegemonía priista, ir adoptando
en los diferentes partidos, pues la representación de personas, muchas veces forzadas por condicionantes. ¿Qué condicionantes? Pues el obrero, que debe firmar o expresar un apoyo a un partido para que no le vayan a multar en el sindicato, el taxista que debe ir a una caravana o movilizar personas en una elección, el profesor que debe participar en un chanchullo electoral o hacer campaña, y así podemos seguir con ejemplos y con historia. Hasta hace unos años ese tipo de corporativismo estuvo ligado estrictamente al PRI, pero hoy lo sabemos, es una forma fundamental de la estructura de todos los partidos, inclusive de los que se han querido crear en días pasados y que son objeto de esta polémica reciente. Porque lo ocurrido durante la sesión del INE del pasado 4 de septiembre se relaciona precisamente con esa característica, aunque atendiendo a diferentes nichos, es decir, son las viejas estructuras sindicales y de los gremios, pero también hay otras. Mire, por ejemplo, el partido relacionado con el Baester Gordillo, estas redes sociales progresistas, no pasó el registro específicamente por el uso corporativo de los profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que esto no es nuevo, ya había pasado, lo había hecho con el partido Nueva Alianza, que sirvió pues para su alianza justamente con Felipe Calderón durante su sexenio. Luego está el caso de Fuerza Social por México, que tiene su base de firmantes en la CATEM. Esta organización es un corporativo sindical dirigido por un exetemista hoy aliado de Morena de nombre Pedro Aces, quien ha estructurado una fuerza política y gremial al estilo de la CTM, pero con discurso de cuarta transformación. También hubo, le decía yo, otras expresiones corporativistas, pero relacionadas con un elemento religioso que en toda sociedad es peligroso, como lo es pues este involucramiento de sectores doctrinales en la vida política. Se radicaliza todo. México Libre, por ejemplo, tuvo un alto porcentaje de recolección de firmas en iglesias y templos, señaladamente en la Congregación Evangélica Protestante Casa sobre la Roca. Los tuvo inclusive de manera más destacada que el PES, que es una formación política que en buena medida está integrada por pastores evangélicos. Que el corporativismo haya sido motivo de rechazo para el INE al momento de otorgar registros es sano. La razón fundamental es que debido a la presión, las represalias que se pueden tomar si alguien se niega a la directriz impuesta por un dirigente o cacique gremial, es posible que esté cediendo su voluntad política bajo coacción, es decir, que una persona sea obligada. Y eso es ya inadmisible en una sociedad que aspira a su perfeccionamiento democrático. Naturalmente hay asuntos que suenan más fuertes, como el del financiamiento ilegal, que fue el caso de México Libre, pero sin duda el destierro de las prácticas corporativas es una aspiración valiosa para la democracia mexicana, que creo que tomó un buen precedente con la votación del 4 de septiembre en el Instituto Nacional Electoral.